plazo máximo de 30 días. A ver, pero ¿en qué medida afectará este fallo a los afiliados a las ISAPRES? ¿Vendrán alzas de planes para los jóvenes, por ejemplo, que pagan menos? Francisco Duluz nos entrega en vivo los detalles. Adelante, Pancho. Hola, Pancho. Claro, Catalina, José Luis, porque la primera lectura que uno puede hacer es que el gran beneficiado debería ser el usuario. Sin embargo, alguien va a tener que absorber seguramente las pérdidas en las que van a incurrir las ISAPRES una vez que se determina que no va a haber grandes diferencias por sexo, que tampoco debe haber discriminación por edad. Yo por eso me encuentro acá con don Héctor Sánchez, que fue superintendente del ramo, hoy está a cargo de el área de salud en una importante universidad de nuestro país. Don Héctor, bueno, usted me hacía una serie de alcances respecto de este fallo del tribunal y entre otros puntos me decía, esto nunca debió moverse del mundo político. ¿Por qué? ¿Quién va a ser el gran beneficiado finalmente con todo esto? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La verdad es que el Tribunal Constitucional lo que elimina es la facultad de la superintendencia para regular las tablas de factores de riesgo. Las tablas de factores de riesgo siguen vigentes y se podrán seguir aplicando por las ISAPRES sin lugar a duda. O sea, ¿estas diferencias brutales de precios se van a mantener? Con una diferencia, que las ISAPRES actualmente tienen que ajustarse a unas normas que establece la superintendencia. Y a partir de ahora serán las propias ISAPRES, a partir de la vigencia del dictamen, las que en definitiva definan cuáles van a ser las tablas de factores de riesgo, solo con dos limitaciones: que no tengan más de 2 tablas de factores de riesgo para todos sus planes, y en segundo lugar, que la mantengan vigente mientras se mantenga vigente el plan. Por lo tanto, en estricto rigor, es la autorregulación de la industria la única garantía que en definitiva tienen los usuarios para que cambie la situación. Por lo tanto, podría darse la situación que se dio anterior ante el año 2005, cuando se hizo la reforma por la unanimidad del Parlamento, en la cual se decidió regular las tablas de factores de riesgo por la superintendencia para evitar abusos. Ahora, ¿cuál es la situación en la que quedan los usuarios finalmente? ¿Qué es lo que nos interesa? Los usuarios que tienen los contratos vigentes no les pasa nada. Siguen exactamente igual hasta la renovación del contrato. Y en la renovación del contrato nos vamos a encontrar con 2 o 3 alternativas. La primera, que en definitiva haya efectiva autorregulación de algunas ISAPRES y tiendan a amortiguar el impacto de la diferencia de edad y sexo. Aumentándole el precio al usuario. No, disminuyéndola y produciendo más solidaridad interna. La segunda alternativa, que las ISAPRES decidan mantener las actuales tablas de factores de riesgo. Y la tercera alternativa es que en definitiva decidan cambiar las tablas de factores de riesgo para aumentar incluso la diferencia. Eso todo es posible. Por lo tanto, desde esa perspectiva, y ahí viene mi argumentación, ya de que el Tribunal Constitucional no resolvió el problema de fondo, sino que resolvió solamente un problema de forma. Y por lo tanto el problema de fondo vuelve al mundo político, que es de donde nunca debió haber salido. De tal forma de que en definitiva será el gobierno y los parlamentarios los que tendrán que definir a través de un proyecto de ley la solución. Ahora, ¿hubo voluntad alguna vez en el mundo político de resolver el tema? Bueno, hubo voluntad para reformar todo el sistema de salud chileno del año 2005 y se definió una política de Estado. Por lo tanto, creo que hoy día habría voluntad política de todos los sectores políticos para buscar una solución. ¿Héctor? Y creo que en esa línea está el llamado del ministro de Salud a una comisión de expertos para discutir el financiamiento del sector. Te escuchamos, Cata. Para aterrizar un poco el tema, Héctor, en el mejor de los casos, por ejemplo, a una mujer que está en edad fértil y que claramente es mucho más cara para una ISAPRE, en el mejor de los casos, ¿el plan se le va a mantener la próxima vez que tenga que negociar? Nunca va a bajar. Hay una probabilidad alta que se le mantenga. Claro. Pero también podría haber, subir, a través de autorregulación de las ISAPRES voluntarias, ya de disminuir el valor de la mujer, aumentar el valor de los hombres jóvenes, claro, para poder compensar en parte el riesgo. Ahora, pero esa es una decisión de cada ISAPRE.
Hay un precedente que ha sentado también el tribunal y es por la razón por la cual se ha estudiado todo este tema en el Tribunal Constitucional, y es que se han acogido 2 denuncias de usuarios de las ISAPRES, de cotizantes, que se han negado a este aumento de precio en las ISAPRES. Eso podría abrir un poco también el escenario para los consumidores, para las personas que hoy día están afiliados a las ISAPRES, para que reclamen en tribunales cuando les suba el plan. No cabe duda, porque en definitiva el reclamo de las personas era hacia a lo que las personas consideraban una discriminación en el precio por edad y por sexo. Y a continuación, el Tribunal Constitucional lo que hace es pronunciarse sobre las atribuciones de la superintendencia para regular las tablas de factores de riesgo, pero no se pronuncia sobre el problema de fondo, que es la existencia de las tablas de factores de riesgo. En el fondo la discriminación continúa. La discriminación continúa. Ahora, ayer se planteaba un escenario bastante catastrófico al interior de las ISAPRES. Decían que iba a haber una migración importante de usuarios. ¿Va a ocurrir efectivamente eso? Yo creo que para todos los cotizantes vigentes no va a pasar nada. Para aquellos que les toca la renovación del contrato, se van a encontrar, como yo decía anteriormente, en 2 situaciones. O se mantienen las tablas de factores de riesgo actual, con lo cual la situación se mantiene exactamente igual, o se produce un cambio hacia una mayor solidaridad. Y en ese caso, cada ISAPRE va a tener que evaluar cuál es el impacto positivo de esa medida versus la salida de las La personas. solidaridad, una vez más, va a tener que ser del usuario, obviamente. Del usuario, sí. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, un placer. Que esté muy bien. Ahí ustedes escuchaban, clarito, pues no debiera cambiar mayormente el escenario para los usuarios actuales, y en caso de renovación de planes, nosotros vamos a tener que absorber el impacto. En resumen, lo que desprendo, Pancho, Nosotros lo dice por tu edad. Por la edad, por el género. Pero claro, es lo o más sea, probable. en el nunca fondo, el ISAPRE, digamos. Lo que uno desprende de esto es que continúa la discriminación, tal como lo conversábamos, y además que las ISAPRES quedan a plena voluntad de poder ellos mismos establecer sus factores de riesgo y seguir aplicándolos sin que la superintendencia tenga pito que decir. Exactamente. Nosotros el año pasado hacíamos un reportaje respecto del tema de la ISAPRES. Exactamente. Hubo compromiso del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de, por lo menos, presentar modificaciones en la ley de ISAPRES. Bueno, van a tener que hacerlo, porque de hecho la superintendencia va a tener que tener más poder ahora para fiscalizar al menos la tabla de factores que va a quedar a la libre determinación, ¿no es cierto?, de las ISAPRES. La promesa fue hace un año. Eso va a ser entonces seguramente la labor de esta comisión que quiere implementar el ministro Mañalich. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Que esté muy bien, nos vemos. Bueno, y si usted se siente pasado a llevar por su ISAPRE, vaya a tribunales, pues. Claro, vaya a tribunales. Todo esto partió por eso. Y como política de Estado también hay muchas cosas pendientes en términos de ISAPRE. Por ejemplo, el tema de la preexistencia. Exacto. Ajá, lo que permite la inamovilidad de muchos usuarios de ISAPRE. Que quedan están cautivos por el hecho de tener alguna enfermedad preexistente o alguna condición de salud. Hay muchos temas pendientes todavía en tema de ISAPRE. De todas maneras, vamos a saludar a nuestro